Bien impactado con las cifras que tienes en la mano, ¿verdad? Un Sí, tema difícil, la realidad difícil es de que aceptar. Sí. Pero quisiera yo empezar el comentario diciendo que lo que me sorprende más es que en el último año, aproximadamente, año y medio, repentinamente hayan descubierto la violencia intrafamiliar, diversos profesionales y una buena cantidad de instancias oficiales y privadas, y que publiquen ellos también con asombro algunas cifras sobre este fenómeno social que han sido tratadas y cuestionadas por nosotros ya casi 9 años o un poco más, y en el programa específicamente pues llevamos 8 años y medio haciéndolo diariamente y hablando, diciendo y afirmando que cuando se habla en México de violencia y en el mundo, no nos debemos ocupar tanto de la violencia que existe en las calles y que esa... Que existe, que es real. Responde a la circunstancia social, no solamente de la actualidad, sino es una violencia social que se ha dado desde la historia de la humanidad y que es una parte que corresponde al desarrollo de las comunidades, es una parte de la patología económica y de la patología social, y que es también una buena parte que corresponde al aspecto político del estudio de los grupos humanos, y que ahí va a estar en un porcentaje que casi no varía. La violencia en las calles, la violencia externa, ahí va a estar siempre. Los robos o los delitos contra el patrimonio en términos generales, parte de las encuestas sobre homicidio, intento de homicidio, parte de lo que ha sido dado en llamar los delitos del orden común, en fin, una cantidad importante en números, pero que se minimiza y se convierte en algo intrascendente cuando empezamos a percatarnos que para que haya violencia en las calles, un hombre o una mujer violentas salen de un hogar donde radican y viven o sobreviven a la violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Pero en términos sensiblemente claros, violencia doméstica especifica un poquito más lo que es el tema de nuestro programa diariamente, en el que hemos hecho un tedioso quizá hincapié cotidiano, y que ahora repito con sorpresa y con risa, una risa entre de satisfacción y de extrañeza, leemos todos los días como si fuera algo que se está descubriendo apenas en el año 2000. Y entonces aparecen encuestas, aparecen comentarios, aparecen especialistas. Declaraciones oficiales. Chistosos que en la vida han trabajado en esto, pero que ya se empiezan a decir especialistas. Y así aparece, por ejemplo, una encuesta sobre violencia intrafamiliar en 1999, que dice que casi el 66% de los hogares urbanos, uno o más de sus integrantes experimenta algún tipo de violencia. Así como sondeos que apuntan que el principal agresor es el jefe de familia, pues en el 49.5% de los actos violentos, los jefes de familia son precisamente los victimizadores, y los que padecen estas agresiones con más frecuencia son los hijos y la madre, con 44.9% y 40% respectivamente. Deja ahí esa cantidad, ahora volvemos. Hablabas de la violencia que viven las mujeres, fundamentalmente en los hogares por parte del varón.
Sin embargo, fíjate que otras notas, buscando notas precisamente sobre el tema, me encontraba yo con una en la que decía que la mujer no solo es víctima, sino también victimaria en los casos de violencia, indudablemente con una escala mucho menor que la de los machines, la de los varones. Pero si hiciéramos, Ernesto, si hiciéramos un balance así a ojo de buen cubero a lo que la memoria pudiera traer en este momento a tu cabeza, ¿predominan las agresiones por parte de quién? En los participantes de este programa, en las participantes de este programa. Si tratáramos de decir en Kelly Lamoglia y la familia, en estos 8 años y fracción de trabajo, ¿qué hemos encontrado? También, ¿Qué podrías afirmar? Que si hubiéramos hecho una encuesta, que no se ha hecho, por el número importantísimo, impresionante de casos en estos casi 9 años, no nos debe quedar la menor duda que, cuando menos en los testimonios dichos en este programa, el varón, en la mayor parte, el jefe de familia, como señala esta encuesta, efectivamente el varón es el que un número mayor de veces resulta el agresor. Aunque cuando hablamos de maltrato infantil en el programa, resulta que la madre es la principal agresora. En tanto maltrato físico, no puedo precisar si en el maltrato físico y emocional del niño hay una buena parte donde el maltrato emocional corresponde al papá, casi exclusivamente, y el maltrato físico y emocional a la mamá. Obviamente esto tiene relación entre las circunstancias de que en todo el mundo el niño permanece más tiempo al lado de la madre. Por tanto, hay mayor oportunidad, tanto de beneficio como de perjuicio, en la relación madre-hijo, y cuando existe violencia, pues obviamente el perjuicio es, o tiene la oportunidad de aparecer durante más horas del día en la figura del niño y de la mamá. Ahora, hay algo muy importante que quizás sea lo interesante o la médula del mensaje que queremos transmitir este día. El artículo al que yo me referí en el primer corte, en esta encuesta sobre violencia familiar, que es un artículo de Carolina Gómez Mena, que apareció en La Jornada el jueves 11 de octubre de 2001, se señala algo que es muy cuestionable. Se dice primero que se sabe que entre el 50 y el 80% de las familias que sufren violencia no solicitan ayuda debido a que la víctima tiene miedo a denunciar y carece de posibilidades de mantenerse económicamente. Asimismo dice, de las denuncias por maltrato físico interpuestas en las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, cerca del 60% de las mujeres agredidas se retractan a los pocos días. Y esto lo señala nada menos ni nada más que esta señora muy distinguida panista, Ana Teresa Aranda Orozco, directora general del Sistema DIF Nacional, quien agregó que es principalmente la necesidad la que las obliga a permanecer como víctimas dentro de sus hogares. Me imagino que la necesidad económica, por supuesto, no otro tipo de necesidad. Y aquí es donde viene lo que es absolutamente cuestionable y que da origen a la parte más importante, o que creemos que sea más importante de este programa. Fíjense nada más. Dice, por ello el DIF planea establecer un nuevo modelo de atención para madres agredidas, mediante la instauración de centros de los que, además de recibir atención integral, se les permitirá permanecer en el lugar con sus hijos, informó Aranda Orozco en entrevista. Fíjese, el DIF planea establecer un nuevo modelo de atención para las madres agredidas. Planea. Y luego dice, y es que aunque diversos DIF estatales cuentan con estancias de recuperación para mujeres, muchas veces estas se niegan a permanecer en ellas debido a que no quieren dejar a sus hijos con el agresor. Esto se debe, dice,
a que en ocasiones el padre de familia también agreda a los hijos, sobre todo porque no tiene conciencia de cuál es la diferencia entre una medida disciplinaria y el maltrato o violencia. Y esto lo dice Arturo Cornejo Moreno Valle, subdirector de Asistencia Jurídica y Adopciones del DIF, pero resulta que buscamos y buscamos y buscamos en los estados donde llegamos, y resulta que donde mayor información nos envía, que es en Querétaro, hay un número impresionante de sitios de asistencia para niños, adultos, etcétera, y no hay uno solo para mujeres maltratadas. Del DIF. Sí, no hay uno. Estamos hablando del DIF, exactamente. Vamos a ir a corte comercial. Mi problema en realidad es que estaba leyendo el libro del Triángulo del Dolor y me doy cuenta que yo tengo todas las características de una persona misógeno. Entonces yo descubro a través de una relación que llevo a distancia, una relación de que casi no nos vemos con esta persona y yo descubro que a pesar de que no nos vemos, yo la sigo celando. De hecho, aparte de que la hago sufrir a ella, yo sufro también. Yo recuerdo que desde chiquito yo abusaba tanto emocionalmente de mis hermanas. De hecho, siempre tuve celos de ellas porque mis papás siempre les prestaron mayor atención a ellos. Yo, por lo menos, yo sentía eso. Yo me considero una persona que manipula a todo mundo, o sea, tanto hombres como mujeres. O sea, quiero que las cosas se hagan a mi forma y cuando no, hago berrinche. De hecho, a las mujeres les llego por el lado sentimental y me les pongo a llorar y suelto lágrimas con tal de que las cosas se hagan a mi forma. Yo creo que eso no es... Hacer y practicar la herramienta más importante que existe para la recuperación del enfermo alcohólico y que es el servicio. Los tres grandes legados de Alcohólicos Anónimos son el servicio, la unidad y la recuperación. Y si no se hace servicio, si no se practica como algo cotidiano en favor o para la recuperación de otros enfermos que aún están sufriendo, pues el alcohólico degenera y muere. Entonces es muy sencillo ir a hacer terapia de nalga a un grupo y quedarse con un callo en las nalgas como de mandril, pero sin hacer absolutamente nada más, y eso no va a funcionar. Pero cuando menos existe una instancia para los alcohólicos, lo que no hay es instancias donde puedan militar, vivir y recuperarse, tanto las mujeres golpeadas o maltratadas física y emocionalmente, como los niños, muchas veces hijos de estas madres golpeadas y maltratadas, o niños a su vez víctimas de maltrato y abuso. Pero nuestro tema el día de hoy era la inexistencia o casi inexistencia de albergues, de instituciones, donde una mujer maltratada pueda acudir para quedarse durante el tiempo que sea necesario para su recuperación y obtener, no teniendo recursos para ello, una asistencia médica gratuita, psicoterapéutica y de recuperación de una salud severamente afectada por el estrés traumático constante de vivir con un individuo maltratador o golpeador. Y eso es lo que nos preocupa. Por ejemplo, en Querétaro contamos la extraordinaria presencia de 54 grupos de asistencia social en un directorio que nos hizo favor de hacernos llegar el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, del DIF, a través de su Oficina de Relaciones Públicas, y vemos que estos 54 maravillosos sitios, algunos de origen absolutamente religioso, la mayor parte del IAP, de Instituciones de Asistencia Privada, donde podemos encontrar desde luego Nuevo Mundo en Educación Especial, Damas Azules de Cancerología, Puente de Esperanza, Centro de Educación y Rehabilitación por Parálisis Cerebral, Casa Hogar Juvenil del Santísimo Redentor, Casa Hogar Senderos, Instituto Jeretano de Atención a Enfermedades Congénitas, Centro para Rehabilitación Integral de Minusválidos del Aparato Locomotor, que se llama María Goretti, La Rosa Azul, Casa Hogar San Pablo, Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, Enfermeras Prácticas a Domicilio, Grupo Provida Tercera Edad IAP, Deportivo y Laboral para Personas Discapacitadas, el ARCA en Querétaro IAP, Instituto Mexicano de Oftalmología IAP, Asociación de Familiares y Amigos de Parientes Esquizofrénicos IAP, lo cual es una de mis
instancia interesante, el Junior Service League de Querétaro, el Grupo Ecológico Sierra Gorda, el Centro de Capacitación Integral de la IAP, bueno, doctor, sí, 54, pero ¿qué onda con eso? Pero entre 54 grupos de asistencia social del DIF de Querétaro, ¿del IAP? No hay una sola instancia de asistencia para mujeres maltratadas. Por eso nos llama la atención que tanto doña Ana Teresa Aranda Orozco, directora general del Sistema DIF Nacional, como don Arturo Cornejo Moreno Valle, subdirector de Asistencia Jurídica y Adopciones, afirmen que los diversos DIF estatales cuentan con estancias de recuperación para mujeres, aunque ellas se niegan, así dice, a permanecer en ellas porque no quieren dejar a sus hijos con su agresor. Y después, quiero seguir leyendo el artículo de doña Carolina Gómez Mena, dice que este nuevo esquema ya tiene su primera expresión en Mexicali, Baja California, a donde espero que lleguemos con nuestra radiodifusora. Y dice María Teresa Aranda que cada mujer podrá llevar consigo 1 a 4 niños y permanecer ahí 4 meses hasta que les aliviemos el alma, les levantemos la autoestima, y les demos cursos de capacitación para que cuenten con ingresos y no dependan del agresor. Y afirma que ese lugar servirá como centro piloto para el DIF, pues la finalidad es que se convierta en un ejemplo para todos los estados de la República. Entonces hay una contradicción. No, y no hay una diferencia. Hay en algunas partes, mi respetada señora Ana Teresa Aranda, o no hay y apenas están haciendo la prueba en Mexicali. Y entonces no debe informar el DIF que sí los hay, porque llevamos unas semanas tratando de averiguar dónde están y resulta que nadie los conoce. Y me refiero a los estados de la República donde llegamos a través de nuestra estación. Vamos a ir a mensaje. Yo me quedo con una duda, La Moglia. ¿Será lo mismo la caridad cristiana que las estrategias políticas para el combate de la violencia intrafamiliar? ¿Serán la misma cosa? No. Porque una cosa es la caridad y otra cosa son las estrategias la asistencia, sociales, la previsión, la adaptación para ajenas a cualquier profesional o profesionalizada de este tipo de problema. Gómez Mena, dicen estos personajes del DIF nacional. Es que lo que yo te decía era que no es la única, por suerte, pero, que combate la violencia intrafamiliar. Sí, yo acaba de llegar al puesto, pero ya sabemos que la violencia doméstica existe. Indudablemente. Ya sabemos que existe la necesidad de que y nos están afirmando hace un mes que existe en el sistema para el desarrollo integral de la familia de algunos estados centros de atención para madres agredidas o maltratadas, y eso no es cierto. Están empezando a tratarlo de hacer. Y dice aquí, otra idea es hacer que estos espacios sean secretos, entre comillas, para que los victimarios no puedan encontrar a la mujer, porque en los lugares de atención, a la vista del público, el agresor se para en la puerta e insiste en que salga la mujer para seguirla golpeando. Sí, claro. Y afirma este señor Cornejo Moreno Valle que habrá pláticas con legisladores y se les hará ver a los DIF estatales la pertinencia de establecer estos lugares en los que las afectadas recibirán también capacitación laboral y asistencia jurídica. La intención es que al final del sexenio cada entidad cuente con al menos uno de ellos y que en la mayoría de los municipios existan procuradurías de la defensa del menor y la familia, y aquí concluye este artículo. Pero, pues ya estamos a un mes, 6 días de estas afirmaciones y resulta que no se ve nada claro. También es muy poco tiempo, es el primer año de gobierno, se estaban acomodando, no le han podido hablar al señor presidente porque estaba de viaje, no sé. Pero es muy importante no decir que existe lo que no existe, o decir que sí existe cuando apenas está a prueba. Y también este programa nos va a permitir señalar dónde de nuestros lugares de acceso a través de este espacio radiofónico sí hay asistencia social para mujeres, cosa que, repito, no encontramos en los directorios del DIF, pero señalando también que la intención de este programa no es cuestionar ni criticar lo que no hay, sino hablar de lo que sí hay
De manera tal que las mujeres maltratadas que nos escuchan o que tienen hijos maltratados, si sepan dónde acudir, porque la instancia es real y no nada más virtual, que no existe en el cerebro o en la lengua de los que publican o hablan de estas cosas, sino que ya hay instituciones donde sí se asiste, se atiende y en ocasiones se protege a la mujer y al niño maltratado. Se dice y se repite, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo, que para que un adulto sea golpeador tiene que haber sido a la vez un niño y un joven maltratado. En el antecedente de toda mujer golpeadora, que curiosamente casi nunca se usa el término mujer maltratadora, como si el maltrato emocional de una mujer hacia un hijo, o de una mujer hacia otra, o de una mujer hacia un varón no existiera. En el caso de la mujer golpeadora, el antecedente de haber sido golpeada es casi en el 100%. Y en los casos que hemos presentado, o que han escuchado ustedes con nosotros, el fenómeno se ha presentado generalmente cuando la mujer, frustrada e impotente ante las agresiones verbales y físicas de su pareja, de un varón, sometida e imposibilitada por lo que ustedes quieran y manden para responder, se ve obligada, entre comillas, a desquitar su cólera contra alguien, que generalmente es la persona más débil que tiene a su lado, que es un niño. Difícilmente encontrarán casos, cuando menos aquí en el programa, donde se hable de mujeres que golpean a otras mujeres de la misma edad o de las mismas características o fuerza física. Aunque hemos contemplado estos sucesos en la calle, no sé si dentro de algún domicilio de ustedes, o en algún mercado, o en alguna película. Por supuesto, dos mujeres se pueden golpear, pero es muy difícil que exista una mujer maltratadora, golpeadora, que se dedique a golpear a otras mujeres. Es raro, existiría un pleito por celos, por competencia, por envidia, por negocios, por lo que quieran y manden, pero difícilmente nos imaginamos una mujer que ande golpeando por ahí. Conozco dos casos fundados de mujeres misóginas y misántropas. Se puede usar el término misántropa en cuanto a golpear o a maltratar a la humanidad o a odiar a la humanidad. Y pues ahí sí hay evidencias de que por muchas circunstancias de patología mental, estas dos mujeres a las que me refiero podían golpear a otras mujeres o a sus parejas. Pero en términos generales, la mujer golpeadora lo hace con los hijos y lo hace intentando descargar su furia de manera inadecuada, a todas luces, maltratando, golpeando a un chiquillo o a una chiquilla. La Procuraduría del Menor y la Familia estará pues inundada de denuncias de este tipo. O bien habrá suficientes denuncias de maltrato físico de mujeres hacia los menores, implementadas o puestas por familiares cercanos o por vecinos que son testigos de este tipo de maltrato. Pero la forma, la circunstancia que se da el maltrato de los hombres hacia las mujeres es muy distinto. Si bien también los hombres, y en el caso de los misóginos es muy claro, maltratan a veces por desquite, y un hombre que ha sido sometido durante largos años por su mamá. Estas madres sofocantes, estas madres golpeadoras, estas madres exigentes, llamadas por algunos castrantes, que someten al control excesivo a un hijo, bueno, van a desquitar su furia no contra ella, no contra la madre, sino contra la primera mujer que esté a su lado. Pero fuera de eso hay elementos de sentimientos de inferioridad, sobre todo relacionados con la esfera sexual y afectiva, que hacen que los hombres, mientras mayor sentimiento de inferioridad tengan, más es su posibilidad de volcarse en la agresión o en la violencia contra las mujeres. En los casos que hemos podido escuchar aquí, bueno, un alto número de las agresiones las llevan a cabo enfermos alcohólicos, cuya enfermedad o a cuya enfermedad se agrega ese sentimiento de impotencia, de homosexualidad latente, de incapacidad sexual, que les hace muchas veces ser abusivos y maltratadores cuando cobran conciencia por alguna razón
objetiva, como es, por ejemplo, la eyaculación precoz o la pérdida de la función eréctil, que entonces desquitan su furia de una manera brutal hacia las mujeres. Sin embargo, la misoginia, el abuso del hombre hacia la mujer, tiene otras razones que parecen paradójicamente igualar en número al hecho de tener una madre sofocante y castrante. Por ejemplo, tener una madre muy débil que hace del chiquillo un ser que se tiene que encargar de proteger a una madre débil, a una madre sometida por el padre, a manera muy temprana, convirtiéndose en el hombrecito de la casa y trayendo sobre sí mismo una carga espantosa que atribuye objetivamente también a la mamá. Mi mamá me pidió que yo fuera el hombre de la casa, me está haciendo cargar todas las culpas, las responsabilidades y todo aquello que la familia necesita para seguir adelante. Y la tengo que cargar sobre mis hombros. Entonces eso me va a hacer que termine odiando a las mujeres y desquitándome contra ellas. Víctima del abuso emocional y físico de Aristóteles Onassis. ¿De veras? Sí, por supuesto. Sí, acabadísimo. La gran baja de peso de María Callas y mucho de su retiro y de sus grandes espacios en su productividad operística se dieron a la relación con un misógino de polendas que fue Aristóteles Onassis, que la menospreciaba, la despreciaba y frente a ella pues obviamente tenía relaciones con otras parejas, incluso en su yate, lo cual era imposible entonces de ocultar porque no son espacios muy privados. Y aquí está en una de sus maravillosas interpretaciones, pero también era víctima de abuso. Oye, y entonces la célebre Jackie, ¿qué hacía con Onassis? Bueno, yo creo que el comportamiento del abusador pudiera tener algún aspecto, dado el poder que detentaba, de sadomasoquismo. En ese caso, en el caso de él, yo creo que él sí disfrutaba de maltratar a María Callas y de haber disfrutado de la prepotencia y pues de lo horrible que era Jackie Kennedy, porque era una mujer espantosa, con los ojos muy separados, la cara cuadrada y horrible, físicamente yo creo que era una mujer horrible. Yo me acuerdo que era muy elegante, ¿no? Pues eso decían los periódicos neoyorquinos, como pueden decir el día de hoy que Bush es inteligente, lo cual pues, obviamente es una aberración. Pero qué curioso, mujeres públicas de niveles internacionales, Públicas la en todos María sentidos, sí. Callas, maravillosa voz, pero pues, estaban sus acabada por un biografías, misógino. Jacqueline Kennedy no cantaba mal las rancheras con John F. Con Kennedy. John fue víctima de las infidelidades de John. ¿Y pero Lady Di? Y Lady Di, bueno, pues le ponían el cuerno con la Camila, pero ella a su vez ponía el cuerno con 4, uno de ellos el último, Hewitt, que es el papá del segundo hijo de... No, esos ya son muchos detalles son igualititos, que vamos a brincarnos pelirrojos, en este momento les gusta porque la vamos a equitación. oír, mira, a María, Es que en todas partes una se mujer cuecen habas. de Guanajuato, con permiso doctor, ¿no? Con la violencia de la que ahora es protagonista, segundo, pero fíjese, ¿qué cree? Que de Guanajuato no nos mandaron. Estuvimos solicitando al día. Se solicitó insistentemente durante 2 semanas. Fue el único estado que no nos mandó. De los que solicitamos, fue el único que no mandó. Se negaron sistemáticamente mandando a nuestros productores de un teléfono a otro, de una instancia a otra. De una dependencia a otra. Y no nos proporcionaron absolutamente ninguna información. No sé si el gobernador Romero Hicks se espante cuando se habla de estas cosas. Él tiene, creo que 10, 11 hijos, no sé cuántos tenga. Y debería estar interesado precisamente en que se tratara de difundir todo aquello que tiene, pues, de protección a los menores. En este caso sería a las víctimas de abuso sexual en infancia, como usted lo fue, y por otra parte, pues, a los niños maltratados, como son los hijos de usted. Entonces, yo sí creo que hay que hacer notar esto. Nosotros, ojalá próximamente podamos estar allá con nuestros radioescuchas, compartiendo con ellos nuestro programa, pero es muy importante que a través de las instancias correspondientes, pues se pudieran informar y después ustedes radioescuchas informaron a nosotros cuáles son las dependencias que existen en el estado de Guanajuato para la atención de víctimas, como es este caso. Debe haberlas. Me imagino que debe haberlas. Y lo importante para esta mujer, María, de Guanajuato, es que contemple que son dos cosas que están íntimamente ligadas. La impotencia, el coraje, la rabia de haber sido víctima de abuso sexual por un hermano, que a su vez fue víctima de abuso también,
y cómo se proyecta en mis relaciones de adulta. Eso es real. De la cadena del maltrato. Eso es real, Ahí está. eso es real. Y por ahí tendríamos que tomar en cuenta estos dos elementos para el caso específico de María. Trabajar antes que nada con el abuso sexual, que es ahí como el gatillo disparador de muchas cosas, ¿no? Y para el caso del programa, de este domingo en particular, pues que está buscando saber qué hay o qué no hay para la atención de víctimas, pero sobre todo en el caso de la mujer, cuando no tiene ya dónde, con quién, con qué, a quién recurrir. Víctima de abuso y maltrato y de abandono, en este caso, ¿verdad? Exactamente, abandono. Pinkerton se llamaba el no la golpeó, aparentemente sí. Sí, hasta estabas cantando. Sí. Yo te vi que te pusiste como la un de Dremo, butterfly. Sí. ¿Cómo dijiste? La butterfly. Butterfly, sí, butterfly. Sí, butterfly. Sí, porque a veces se confunden, sí, sobre todo aquellos disléxicos que confunden la P con la B. Se confunde como la G con la P también. Pero en este caso, pues fíjese que Butterfly debe haber sido pues una mujer como oriental acostumbrada al sometimiento o al acatamiento, dado que la misoginia de los orientales es infinitamente mayor, cultural, transcultural y regionalmente, pero infinitamente mayor a cualquier cosa que se puedan ustedes imaginar. Cuando dicen un macho mexicano, pues no, los machos son machos en todas partes. Sí, mexicano, italiano, venezolano, los claro, machos talibanes, ruso. los afganos, los machos gringos, todos. Cierto. Pero el ejercicio de la misoginia, el abuso y el maltrato, la discriminación hacia la mujer, el control, todo bueno, pues ahí están simplemente como ejemplo los afganos y de ellos los talibán. Y los japoneses no cantan mal las rancheras, y menos en la época de Butterfly. Órale. Butterfly. Conozco a una persona que me hace favor de atenderme en algún lugar donde compro ropa. Ajá. Y pronuncia Barbers. Órale. Cuando se refiere a Burbers, Barbers. No sé. Yo me voy a ir ahora a un corte comercial. Ernesto. Pues ya tenemos a nuestras madamas Butterfly, a nuestras María Callas, a nuestras Ladies D, a nuestras Jackie Kennedy, mujeres abandonadas, maltratadas, abusadas, etcétera, pero con posibilidades de acudir a algún lugar. Podían ir a alguna clínica privada y ser atendidas y ser medicadas, pero pues aquí en México es muy difícil que la mayor parte de las mujeres maltratadas, decía esta semana una señora que está encargada o es la titular de algún instituto de la mujer, que quién sabe de dónde se lo sacaron los del Poder Ejecutivo, ni quién sabe de dónde la sacaron a ella tampoco, porque no es una gente que tenga reconocimiento, creo yo, dentro de las agrupaciones femeninas. Y decía que en uno de cada tres hogares de México hay violencia intrafamiliar, lo cual pues, ya lo hemos dicho muchísimos años antes. Pero lo que no decía esta señora es que pues se necesitan instancias donde una mujer que no tenga el poder económico de Lady D o de María Callas pues pudieran acudir en el momento de ser víctimas del abuso. Y nos preguntábamos hace ya algunos años, cuando empezábamos a tocar este tema con insistencia, como un tema cotidiano, bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué le podemos recomendar o sugerir a una mujer que se vaya de su casa? Sí, pero ¿a dónde? Porque lo primero que se nos ocurría era decirle a una mujer maltratada y amenazada, intimidada, váyase. ¿Qué está haciendo ahí? Váyase. Y la pregunta era, pues sí, doctor, ya lo sé, pero ¿a dónde? No tengo dónde ir. No tengo familia o no tengo recursos o no cuento en este momento con trabajo porque él me prohibió trabajar. No me deja salir de la casa. Me voy y ¿qué hago con mis hijos? Se los dejo ahí. Si los va a golpear hasta sacarles la verdad de qué hice, a dónde me fui. ¿O qué hago? ¿Me los llevo?
¿Y dónde me meto? ¿Quién me va a aceptar? ¿Me pueden aceptar a mí en casa de mis tías? ¿O en casa de una prima? ¿O en X ciudad del interior? ¿Pero qué hago con todo lo demás? Yo no puedo llegar con el pilón que significan mis 3 hijos y decir, pues a ver, denme asilo, porque obviamente esto es materialmente imposible. ¿Dónde voy? Recuerdo que en esa época nos cuestionábamos, pues de manera muy importante, el por qué no se había tenido la previsión en el país, y no solamente en el nuestro, sino en la mayor parte de los países de los cuales estamos informados, como para contar con una cadena, por llamarlo de alguna manera, una cadena de albergues para mujeres maltratadas. Si había, pues, para el paso lugares para los niños y para algunas ancianas, que en toda la geografía de la República Mexicana podíamos encontrar cuando menos un grupito religioso o de la iniciativa privada o de asistencia privada o lo que ustedes quisieran, donde un niño maltratado o un niño abandonado pudiera acudir. Y decíamos, en México contamos con lo que fue un Instituto Nacional de Protección a la Infancia desde hace muchos años, el DIF, una institución que se supone es para prevención, protección y asistencia a la familia, pero ¿por qué no hay para mujeres maltratadas? Que esas mujeres no existen. La única instancia que conocíamos era el Hospital de la Mujer para algunas cosas y casos, básicamente de ginecología o de ginecobstetricia. Pues, ¿por qué este descuido tan enorme? ¿Por qué esta carencia de centros específicos de asistencia, de orientación, de tratamiento, de custodia, de asesoría para las mujeres maltratadas? ¿Por qué en México no? Si ellas son más de la mitad. Más de la mitad, 51%. Ay, así me deberías dar los que siempre, Enrique. Así como director de orquesta que estaba dirigiendo ahorita. Y ya, pero ¿a quién estabas dirigiendo ahora? ¿A quién? ¿De Salzburgo? El Mozart Festival. ¿Qué track era? Ah, muy bien, un minueto allegretto de Mozart interpretado por la Camerata Académica. Wolfgang Amadeus Mozart en esta selección dirigida por Enrique González. Ernesto. Decíamos que la idea fundamental de este programa era señalar la existencia de pues innumerables instancias, patronatos, centros de la iniciativa privada o de asistencia privada, de asistencia al menor, a la familia, a los ancianos, a los discapacitados, para adictos, para personas con VIH, en fin, una serie de organizaciones preocupadas por la solidaridad eficaz que ayudan o colaboran para la ayuda de muchos necesitados, pero que entre todos estos centros e instancias no aparece nunca un albergue para mujeres maltratadas. Por eso nos acaba de entregar hace unos minutos Karina Moreno una recopilación de las instancias que existen, por ejemplo, en Jalisco. ¿Qué hizo Carlitos Jaime? Hay que darle su crédito. Pero yo quiero que veamos, si me permiten, hacer un listado para que vean la cantidad de lugares que en el estado de Jalisco hay para pacientes o para personas con necesidades especiales. Y miren ustedes, por ejemplo, está el programa de atención a la violencia intrafamiliar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Está el Consejo Estatal de la Familia. Esto es puro Guadalajara. Ya el programa PREMAN de prevención del maltrato al menor en Jalisco. La Procuraduría para el Defensa del Menor y la Familia de Jalisco. La Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia PREMAN de Guadalajara.
la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Tlaquepaque, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Tonalá, de Zapopan, en fin. El Instituto Cabañas, que cuenta con una casa hogar, no nos dice para qué, pero creo que es a menores desprotegidos. La Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, que tiene una dirección de atención de víctimas al delito. Y así bien, direcciones de prevención al delito de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad en Guadalajara, el Supremo Tribunal de Justicia, etcétera, y luego miren asociaciones civiles. La Asociación Femenil Vallartense, la Casa Hogar Guadalajara, que es para niños de 6 a 12 años, los Centros de Integración Juvenil para farmacodependientes, los Centros de Investigación y Atención a la Mujer, CIAM. Fíjate que hay un CIAM, es lo que te iba a decir, como aquí en México. Trabajo de prevención y capacitación dirigido a mujeres y funcionarios públicos principalmente, que cuenta con un centro de documentación y biblioteca temática sobre mujeres, género y violencia. Desarrolla políticas públicas, es todo lo que nos informan. Luego hay un centro de orientación y prevención de la agresión sexual, sí, que brinda talleres, pláticas y diplomados en torno a la violencia intrafamiliar y agresión sexual, así como atención psicológica y jurídica a víctimas de agresión sexual. Bueno, aquí hay uno que ya cuando menos orienta. Luego la Congregación de Ancianos Rehabilitados, el Consejo Mexicano de Derechos Humanos, la Clínica Médica Renacer para adictos, el DEPRETE, la línea de apoyo para personas con depresión, el Ejército de Salvación y su hogar de niñas Evangelina. Pero así nos han mandado de varios estados, Sí, pero lo que quiero es que vean, le estoy enumerando y permítanos perder unos segundos más, para que vean cómo hay para todo, pero no hay albergues para mujeres maltratadas y sus hijos. Fundación Centro de Atención a Víctimas del Delito, CENAVID, brinda atención psicológica, médica y asesoría legal a niños y mujeres víctimas de agresión física, moral y sexual y familias. También realiza congresos, conferencias y capacitación especializada en temas de violencia. Otro centro para brindar atención psicológica y médica, asesoría legal. Sin embargo, no tienen la posibilidad de albergar, de un sitio donde puedan las mujeres maltratadas permanecer mientras se recuperan. Hay otro centro dirigido curiosamente por la misma que dirige el CENAVID, que se llama Centro de Resolución de Conflictos. Otro, Fundación de Derechos Humanos Fray Antonio Alcalde, Fundación Vivir en Armonía, que es un centro que realiza prevención y capacitación con temas vinculados a la violencia intrafamiliar, con cuotas mínimas de recuperación. La atención psicológica, dicen, se realiza de manera grupal y se desarrollan programas de sensibilización e información acerca de programas formativos. No hay albergue. Hogares Betania, como casas hogar para niños de 4 a 12 años. El Instituto de Filantropía Latinoamericano Clara Monsen apoya con despensa, ropa y útiles a personas de escasos recursos. El Instituto Pro Infancia y Juventud Femenina de Guadalajara, Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados. Ahora, déjame decirte que muchos de estos tienen detrás de ellos agrupaciones religiosas. Sí. Hay de todos. En este asunto cada quien tiene diferentes opciones. Eso es lo importante. Así que hay quien dice, bueno, yo quiero que me atiendan personas con visión religiosa. Eso es importante. Habrá quien no lo quiera así, o que busque de diferentes religiones también, ¿no? Bueno, y es lo mismo. Ahora, hablamos de los CIAM. Los CIAM existen en la Ciudad de México. Sí, tienen una función ligeramente distinta a lo que acabamos de mencionar respecto al CIAM de Jalisco. ¿Qué es un CIAM? Pues, ¿qué sabemos de los CIAM? Pues mira, yo te pongo como ejemplo el trabajo de el CIAM Iztapalapa. Ahí nuestro compañero Carlos Jaime entrevistó a Ana María González Mariscal, que es jefa de la unidad departamental precisamente del CIAM de Iztapalapa. Y aquí nos habla González Mariscal algo de la actividad de los CIAM aquí en el Distrito Federal y sobre todo en Iztapalapa, donde se reporta un alto grado de violencia en general en esta delegación y en particular en los casos de violencia intrafamiliar. Los CIAM son
dependientes administrativamente del Departamento del Distrito Federal. Y esto es una de las cosas que yo quisiera precisar y ojalá nos llamen para proporcionarnos los datos. Pero aún antes o coincidiendo con la apertura de los IAM, recuerdo vagamente, no sé si en la época de Cuauhtémoc Cárdenas o al inicio de los años de interinato de Rosario Robles, que hubo algún pleito administrativo con tintes políticos por el rescate de algunas casas habitación o edificios que detentaba el Partido Revolucionario Institucional sin pagar renta y con enormes adeudos por este sentido y en agua y luz al Departamento del Distrito Federal, a la Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Uno de estos predios, situado en Tlalpan, no me acuerdo si era en San Pedro el Chico, creo que sí, fue el primer lugar que se seleccionó una vez sacados, por decirlo así, o no puedo decir expulsados, los militantes priistas o los trabajadores priistas de esa localidad, de esa locación, y rescatada la casa habitación, que ahí se iba a construir un albergue para mujeres maltratadas. Nos entusiasmó tanto la idea que incluso la difundimos teniendo en consideración las noticias publicadas por la prensa, porque no teníamos acceso directo a las personalidades que estaban encargadas de este proyecto. En unas semanas incluso manifestaron la idea o la puesta en marcha de otro centro de asistencia con albergue en alguna otra localidad del Distrito Federal. Pero estas dos probables pues botones de muestra de lo que debería ser la asistencia a la mujer maltratada con necesidades especiales en el sentido de habitación, protección, orientación, etcétera, parece ser que se quedaron en el tintero, porque nunca más se volvió a hablar de esto. Y en mi mente priva una sospecha o un pensamiento, o bullen algunas preguntas sin respuesta. ¿Existen estos dos centros? Y si existen, ¿no se han difundido precisamente con la idea de ocultarle al agresor? Exactamente, doctor. Eso es. ¿Dónde están las mujeres maltratadas? Sí, no se dice dónde están esos albergues. Porque si es así, me parece una postura teórica y práctica muy correcta. Es decir, miren, sí existen y funciona así, nada más que no podemos decir dónde están, porque entonces los misóginos van a ir a rescatar a sus... Imagínate, sí. Cada noche habría una serenata de insultos, violencia, ajá. Sí. Y esa ha sido mi esperanza. Y te lo digo con esa terminología que no acostumbro a usar, porque te he dicho muchas veces que yo soy un hombre sin esperanza. Ajá. O sin esperanzas. Sí, porque sin esperanza. Sin esperanza, pues sí, doctor. No, Esperanza, mira, no te molestes, no te preocupes, ya después te hablo. Pero, si los CIAM, como una de sus recursos, tienen una evaluación correcta de la mujer maltratada, o de la mujer y los niños maltratados, y es a través de los CIAM que mujeres así pueden conseguir la enorme ventaja de un albergue temporal, pues sí me gustaría que nos los dijeran. No sé si no se pudo hacer en esa entrevista, o si no se puede decir, o si en realidad es un programa que se canceló, o qué. Yo hasta donde tenía la información, Ernesto, existían por parte de los CIAMS 3 albergues, que sí, efectivamente no se daba a conocer públicamente su ubicación por proteger a las mujeres. Incluso sabía, no sé ahora cómo esté, pero es probable que exista la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, proponía que hubiese también
Otro, no me recuerdo si se llegó a consolidar, pero un principio como básico de supervivencia básica era no decir en dónde estaba, para protección de las víctimas, precisamente. Entonces, bueno, pues ahí no podemos ni deberíamos tampoco darlo a conocer, no lo daríamos a conocer, sería cuestión nada más de avisar. Pero el camino para buscar esa protección, que yo creo que eso es lo importante, son los CIAMS, precisamente. Los Centros de Integrales de Atención a las Mujeres, en donde se les da asesoría jurídica, atención psicológica, apoyo general. En algunos centros están dando capacitación laboral, ayudarles a aprender algún oficio para que puedan independizarse. Entonces, bueno, ese es un trabajo importante, ¿no? Que se está haciendo asesoría psicológica, sí, sumamente importante, y ese es el trabajo que tenemos que destacar. Pero como este es un programa de radio que pretende servir, si esta es una pregunta que yo lanzo al aire, porque entiendo todas estas razones que puede haber para que no haya una información al público, pero cuando menos que alguien enterado nos diga si existen o no estos 3 albergues. Yo pensaba que eran 2. ¿Por qué? Porque no es fácil hacer un programa como este, tratando de señalar un problema y la posibilidad de algunas de las formas indispensables de solución, y parecer críticos de lo que no hay, habiendo algunas cosas. Claro, claro. Y no podemos ser propositivos, palabra que se acostumbra a usar desde los regímenes neoliberales para acá, pero entiendo que es hacer propuestas a este respecto, porque creo que cotidianamente nuestras sugerencias a las mujeres maltratadas tienen que ver con el váyase, qué está haciendo ahí, él tiene que buscar dónde estar, tiene que trabajar, tiene que prepararse o capacitarse para el trabajo, etcétera. Y esto con creces lo podría, desde luego, cubrir el trabajo de los CIAM. Sin embargo, vuelvo a insistir, la carencia real es otra. Eso es real, también lo entiendo. Y vuelvo al ejemplo constante que me permito poner sobre la mesa. Hace 27 años, un grupo de alcohólicos anónimos que trabajaban de manera tradicional, aunque hacían veladas, hacían maratones terapéuticos, se percataron que había muchísimos enfermos alcohólicos que no tenían dónde ir, dónde quedarse, dónde comer, cómo sobrevivir. Tenían el interés y la necesidad de la recuperación, pero ¿dónde iban a estar mientras tanto? Se los decimos regresando. Ernesto, fíjate, ahorita me estaba dando el productor una carta en donde habla de las diferentes áreas que maneja precisamente el CIAM. Fíjate que está uno que hay de desarrollo personal y colectivo, hay asesoría jurídica y orientación integral, hay desarrollo económico y trabajo, es una de las áreas. Está el círculo infantil, hay un área de información y difusión. Y ella nos comentaba, la misma Ana María González, que el CIAM atiende un promedio de 200 mujeres por mes en asesoría individual. Nada más estamos hablando del CIAM Iztapalapa. Del CIAM Iztapalapa, que por cierto se llama Elena Poniatowska. ¿Qué quiere decir CIAM? Centro Integral de Atención a las Mujeres, a la mujer. Bueno, ahora, a reserva de que me parece muy importante que les demos la dirección de los CIAM, que esa sí se puede dar. Pues no te quiero contradecir en público, pero son uno por cada delegación. Por eso, pero yo creo que nos escuchan en cada delegación y es muy importante. No, yo te propongo algo muy activo. Nos van a decir entonces que por qué dijimos de la Azcapotzalco y no hablamos de la delegación Coyoacán, te voy a decir, güey. Gustavo Madero. No se preocupe, hay una justificación profesional para ello. Pusimos el ejemplo por ser la delegación. Por ser la delegación de mayor demanda en materia de violencia intrafamiliar. No se trata de decir todo lo del CIAM de cada delegación, nada más la dirección. No,
que la busquen. Esa es parte, de veras, Ernesto, no, te lo estoy diciendo en serio. Uno, es poco práctico ponernos, no somos directorio telefónico, de veras. Y segundo, parte pero de tu recuperación, 16. Son nomás 16 direcciones con código postal, delegación, espérame. Y parte de la recuperación, te interesa ese servicio, búscalo en tu delegación. Y esa es parte de la recuperación, Ernesto. Es parte de la recuperación, o que llamen aquí el lunes, porque el programa de hoy es grabado, el lunes, el martes, cualquier día de la semana, y que digan, bueno, deme el teléfono del CIAM, tal número, de mi delegación. Pero yo creo que parte de la recuperación, agarren el directorio telefónico, parte de tu recuperación, y lo hemos dicho muchas veces, Ernesto, es buscar los datos. Aquí les damos un teléfono. Pero entonces, ¿por qué no les damos todos los que tenemos de Guadalajara? ¿Por qué nomás a los del DF y a los de Guadalajara, no? Porque hay ¿Por qué nomás a los de Guadalajara y no los de Querétaro? Donde hay un buen número de personas muy que mala, llaman. muy mala que soy, ya sabes. No, mira, bueno, el de la Benito Juárez, si quiere, el de Coyoacán, estamos aquí cerca para que... No. Se van a enojar, hombre. Pues me da mucha pena, pero pueden llamar al directorio, pueden llamar al teléfono que tiene Telmex, de que le da el directorio, o puede tomarse la molestia de ir a su delegación y preguntar por el CIAM. ¿Ya? ¿Con el 55 antes de cada teléfono o todavía? Pues quién sabe, porque yo estoy hecha bolas con esos nuevos teléfonos, pero me da mucha pena, Ernesto Lamoglia, no dar los teléfonos y las direcciones de cada uno, sino invitarlos a que lo descubran. Ni modo. Pero bueno, pues puede ser interesante. No me odies, doctor, no me odies. No. Es que yo creí que pues, se podía hacer ese tipo de servicio. Ahora, mira, ahorita te lo estoy buscando aquí, pero... Te decía yo, y ponía yo como ejemplo lo que sucedió en los grupos 24 horas hace ya bastantes años, más de 25. Que bueno, se fue viendo la necesidad de que los compañeros que habían perdido toro tuvieran un lugar mientras vivían el proceso de la recuperación, que es un proceso largo. Ya se había hecho, ya se había pensado el tener algunas unidades de recuperación, como han sido las granjas de recuperación de los grupos 24 horas, no las otras que constantemente son sujetas de crítica aquí en este programa y en otros. Pero la idea del albergue llamado anexo es que junto a los grupos pues tuvieran donde dormir, donde bañarse, donde comer. Y como todos los servicios de Alcohólicos Anónimos son en forma estrictamente gratuita, bueno, la única exigencia es que el compañero que llegaba a tener esta necesidad sirviera. El servicio dentro del grupo es una cosa y el servicio dentro del anexo es otra. Dentro del anexo pues, había que lavar los baños, había que lavar la ropa de las camas, había que tenderlas, había que hacer de comer, había que hacer lavar café. Los trastes. Y había que tener algunas otras medidas de higiene, como por ejemplo bañarse. Porque aunque les sorprenda, los teporochitos o muchos enfermos alcohólicos que llegan en las últimas etapas de la enfermedad activa, pues llegan muy sucios y llenos de piojos. Esto se logró y estos compañeros, el servicio que prestaban dentro del grupo era estar presentes durante las guardias. Es decir, ellos no trabajaban, estaban ahí y podían disponer de toda la tarde o toda la noche para estar presentes en las guardias y transmitir a los alcohólicos activos que llegaban por primera vez a solicitar la información de Alcohólicos Anónimos 24 horas, bueno, pues que se la proporcionaran, porque ellos viviendo ahí, estaban presentes siempre. Ese era su servicio dentro de los grupos, independientemente de los servicios de cada grupo, que son contestar el teléfono, recibir a los compañeros nuevos, escuchar a los compañeros es un gran servicio, porque los compañeros que van a pasar a la tribuna para descargarse en una catarsis, bueno, hacen necesario que los escuchen. Si usted está hablando en una tribuna y no hay nadie, no está siendo escuchado, no comunica nada más está hablando. Y la catarsis es una comunicación humana que requiere de un receptor.
Y se nos aparecieron también pues los casos de mujeres enfermas alcohólicas que llegaban con niños. Se les dio una mínima atención en este sentido porque no se contaba con los recursos, pero ahí permanecieron. Hay niños que crecieron dentro del grupo, y mujeres que sí iban y venían a sus hogares. Pero en los propiamente anexados, o en las personas que tienen necesidad de una terapia intensiva y llegar a una granja, pues ahí vivían y ahí trabajaban durante muchos años. Hay compañeros que han pasado más de 20 años en una granja de recuperación, de hecho viven ahí. Si ya no se puede decir están de paso, hay algunos que lo han perdido todo y que por decisión libre y de acuerdo con las necesidades del grupo, son aceptados por la conciencia para que sigan viviendo ahí. Y si un grupo de exborrachos pudo obtener y conseguir este servicio gratuito para quienes lo necesitaban, yo me pregunto, ¿qué no hay grupo de mexicanas o mexicanos que tenga la disposición y la necesidad suficiente y eficiente de brindar un espacio, atención humana? No me estoy refiriendo a la atención psiquiátrica, psicológica, no. Humana, comida, baño, cama, un albergue para centenares de mujeres maltratadas y sus hijos? Les pregunto. En este año, hasta que no podamos hacer un programa de cómo organizar grupos de autoayuda. Fíjate que yo sí creo que el Estado, por supuesto, tiene que ayudar a las mujeres, a los hombres, a los niños maltratados, por supuesto. Tiene que haber una política de asistencia a todo este sector víctima y victimarios dentro de la violencia intrafamiliar. Pero yo sigo pensando que si las mujeres no nos organizamos, o los hombres, no va a haber institución, no va a haber presupuesto, no va a haber presidente que nos permita salir. Fíjate, tú has vivido dos experiencias muy importantes. La de alcohólicos, que nos acabas de comentar, y también el origen, la semilla de lo que fueron los grupos de adictas a relaciones destructivas. Sí, así es. Que han fructificado, que se han organizado, que como tú quieras, pero obedeció a una necesidad específica. Y yo pienso, y perdón, deseo en esto, que si en algún estado de la República, como lo acabas tú de señalar, no hay grupos para atender la violencia intrafamiliar, para atenderte como sobreviviente de abuso sexual, etcétera, las mujeres tienen que tomar esa iniciativa. En todos los estados hay víctimas de abuso sexual. En todos los estados hay víctimas de violencia intrafamiliar. En Guanajuato no. El asunto es... No nos quisieron informar nada, yo creo que ahí no hay problema. Organizarnos. Y yo creo que ahí empieza el trabajo terapéutico. Simplemente con la comadre, con la vecina, con la compañera de trabajo, hablamos de nuestros problemas. Tú no sabes, las mujeres nos metemos al baño y entre que nos estamos pintando, lavando las manos o haciendo uso de los servicios, ¿qué crees? ¿Qué crees que me pasó? ¿Qué crees que me hizo esta noche? O fíjate que le pegué a mi niña y le puse el ojo morado. Eso sí se llega a hablar. Sí, por en los pasillos, en los recreos, en los descansos, Entonces yo sí creo que el Estado que no lo tenga, la colonia que no lo tenga, las mujeres se tienen que organizar. Tienen que tomar... Esa es parte de la recuperación, Ernesto. Dime. Mira, si no. Sin embargo, aquí habría que aclarar con precisión, hasta donde sea posible, alguna característica que difiere de una necesidad a otra y de una posición social de otra, frente a lo que yo ponía como ejemplo de los grupos de Alcohólicos Anónimos 24 horas y sus granjas y sus anexos. Dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, la militancia es muy democrática, hay de todo. Y dentro de ese de todo, hay militantes que trabajan, que tienen recursos económicos, y hay militantes que trabajan y tienen vastísimos y abundantes recursos económicos.
En Alcohólicos Anónimos no hay nada más exteporochos. Hay una cantidad impresionante de profesionales, industriales, políticos, que cuentan con enormes recursos y que en un principio, en los grupos, cuando menos que yo conozco, hicieron una aportación económica muy fuerte de su bolsillo, porque no se admiten donativos de nadie, no se admiten dinero ni bienes ni despensas de nadie. Esto es la característica de Alcohólicos Anónimos, es la 7ª tradición. Pero los compañeros, eso sí pueden dar, cumpliendo con lo que dice la 7ª tradición, se hacen aportaciones personales para el grupo. Y entonces, de esa generosidad y de esa solidaridad de compañeros con recursos económicos, pues los grupos fueron teniendo instancias. En aquellas épocas del inicio, el que fue guía nacional, bueno, prestó lo que fue su casa paterna y el terreno anexo para la primera granja de recuperación en Aculcinco. Uh-huh. Poco después, la granja que está en la carretera Zongolica también fue parte de un terreno que había pertenecido a su padre, que también era miembro de esta agrupación. Uh-huh. Otros compañeros pues así lo hicieron, y de su peculio hicieron la compra de propiedades. Había recursos por parte de unos que eran compartidos por los más, que no tenían nada. Entonces hubo esa interacción solidaria y generosa de aquellos que podían hacerlo. En el caso de las mujeres maltratadas, existe cuando menos en apariencia un fenómeno muy curioso. No conozco a ninguna mujer con recursos económicos, víctima de maltrato, que lo reconozca públicamente. Lo puede reconocer en el privado, sí. En privado. Lo puede reconocer en privado o en el anonimato. Pero no conozco alguna señora que teniendo abundantes o vastos recursos económicos se diera la tarea, siendo una mujer maltratada. Hace un rato lo decíamos con María Callas. Uh-huh, uh-huh. O una mujer abusada emocionalmente, como es el caso de Lady Di. De la misma... Que se dedicaba a Lady Di, ¿no? o Jacqueline Kennedy. Que se dedicaba a la asistencia, o cuando menos visitaba a los niños de la Madre Teresa de Calcuta y enfermos con SIDA, etcétera. Que creo que Lady Di en este sentido, por su imagen pública, tenía acciones representativas, yo pienso que muy protagónicas en este sentido. Pero yo nunca supe que quisiera ayudar a mujeres con depresión o con bulimia y aportara económicamente para esas instancias. Uh-huh. Yo no sé si María Callas lo hubiera hecho en su momento, o si las... No, porque sería... Las esposas de los mandatarios que ha habido, no me refiero a los actuales, que no los conozco más que por el Hola, uh-huh, y algunas otras revistas del corazón, no los conozco, pero... En el pasado reciente, algunas mujeres que fueron víctimas del maltrato y el abuso de sus consortes, de sus maridos en el poder, pues deben haber contado con recursos, autoridad, poder y relaciones suficientes como para haberlo hecho, porque eran a su vez mujeres maltratadas. Uh-huh. Algunas de ellas hasta alguna parálisis facial creo que le advertíamos en sus presentaciones en televisión. Presentaciones públicas, sí. Y bueno, la cara era de un maltrato. Y la cara de algunas de ellas era patética, y decíamos, sí, no, esta mujer, la tienen controlada, maltratada y oprimida y sedada, alguna de ellas. Era notorio para los mexicanos que estas mujeres sufrían alguna forma de maltrato siendo esposas de presidentes de la República. Imagínate las esposas de los empresarios, de los banqueros, sobre todo estos psicópatas en los cuales se ha puesto la mayor parte de los recursos económicos de la nación a través del IPAB. Son verdaderos psicópatas que han hecho de la nación un botín. Consecuentemente, sus esposas y sus exesposas, es decir, las exesposas, deben contar con recursos muy vastos. Tienen para que sobrevivan 2 o 3 generaciones. ¿Quién de ellas se atreve o se atrevería a enfrentar, a hacer la cabeza que dijera, bueno,
yo viví con fulano de tal, presidente de la República, presidente de esta empresa, presidente de tal compañía, gobernador de su estado, director general o rico por herencia. Viví maltrato, me tuve que salir de mi casa, me trató de quitar todo. Yo logré rescatar estos cuantiosos recursos y los pongo en este porcentaje a la disposición de otras mujeres maltratadas como yo. No tenemos ninguna diferencia entre ustedes y yo, podría decir esa mujer, porque ustedes se quedaban tiradas en el piso de tierra de su casa, o en el piso de barro. Yo me quedaba sobre los mármoles y las alfombras persas. Exactamente. O las alfombras de seda china de mi residencia. Alguna vez me tuvieron que sacar de la alberca porque me estaba ahogando. Pues ustedes quizá las tuvieron que sacar de la taza del excusado donde les estaba metiendo la mano, la cabeza a su misógino, apretándoles el cuello con la mano, ¿verdad? Entonces, las circunstancias fueron las mismas en escenarios diferentes. Pero mi pregunta es, ¿existe esa solidaridad entre las mujeres, cuando menos en México? Y hice la pregunta hace un rato al mundo. Como para que mujeres maltratadas de alto nivel, de alto perfil, como llaman ahora, tuviesen el valor, los calzones necesarios para aportar económicamente para hacer albergues para sus iguales, pues lo dudo. Lo retomamos en 2 minutos. Y ese fenómeno de solidaridad que se dio en los alcohólicos, yo quisiera verlo también entre mujeres víctimas del maltrato, porque la necesidad de estar donde se puedan recuperar es la misma, está en juego la vida. Esta obertura de, precisamente, su célebre Cascanueces, ¿no? Oye, doctor, fíjate que me quedé pensando. Tú dices, ¿cuántas mujeres con posibilidades económicas que hayan sido víctimas de violencia, de algún tipo de violencia, ayudan a otras? Yo creo que muy pocas. Uno, cuesta mucho trabajo. Bueno, uno lo que era, no necesariamente tienes que haber sido víctima de violencia para poder ayudar a otras mujeres. No, claro. Es como decíamos, no tienes que ser indígena para pedir que se respeten a los indígenas. Puedes haber sido una señora amiga de una vida muy feliz. Marcial Maciel y legionaria de Cristo. Y, no. Y haberte la pasado muy chido y salir en el dólar. Y tener conciencia de lo que pasa con tus mujeres, etcétera. Segundo, cuesta mucho trabajo, doctor, porque yo creo que estamos, y eso tú lo has visto, que lo hemos planteado una y otra vez en el programa, tratar de hacer entender qué es la violencia intrafamiliar. En este libro que tuvimos oportunidad de presentar al público de Kelly Lamoglia y la familia, a través de una entrevista con su autora, La violencia en casa, de Marta Torres Falcón, va acompañado de varios casos en los que plantea lo que es la violencia en casa. Y en esta página que abrí, en la 150, aparece el caso de una mujer que era millonaria, era esposa de un millonario, de un destacadísimo, ultra mega super prestigiado médico, que tenía casita aquí, casita allá, pero que ella nunca tenían 2 despensas, una despensa para el diario y una despensa para las visitas, para las grandes cenas sociales. Él decidía qué ropa le compraba y cuándo necesitaba cambiar de ropa y y él le compraba la ropa. Y ella no podía manejar el dinero, ella no podía pagarle ni a las sirvientas ni al chofer. Ella no tenía que saber cuánto dinero le daba él a los hijos. Ella no tenía que saber cuánto costaba la universidad de los hijos. Ella no podía estrenar cuando quería. Ella debía acompañarlo a él al súper, pero él era el que sabía lo que había que comprar en esa casa. Y el día que le dijo, ya no soporto esta situación, me quiero divorciar, él le dijo, ¿quién te va a mantener, hombre? Eres una inútil. El día que se murió su hermana, ella estaba en la playa y ella tenía que regresar a la Ciudad de México, y el esposo no le quiso pagar el boleto para que viniera a ver a su hermana muerta, porque él tenía una cena esa noche. ¿Y quién va a atender a los invitados? Eso que puede parecer el paraíso, ¿verdad?
porque eran de alta familia, de alto poder adquisitivo. ¿Tú no crees que a esta mujer le debe haber costado muchísimo tiempo reconocer que era víctima de violencia familiar? No, yo creo que no le debe haber costado mucho tiempo. Lo Pues que yo le creo... tiene que haber es costado mucho tiempo para aceptarlo pública y socialmente. Pero a lo que voy es a que... ¿Lo sabes desde la el primera grave... madriza o desde la Sí, primera... pero aquí no se la golpeaban, aquí no se la golpeaban. Aquí nada más por años no la dejaron manejar el dinero. Por años la vistieron como muñequita. Pero se tardan muchos años en darse cuenta que son víctimas de violencia. Que ese control de ese tipo es una violencia brutal en contra de la identidad. Esta parte del dinero que tú decías, doctor, ¿cuándo mujeres pueden aportar lana? El otro problema, no son dueñas del dinero. Administran el dinero de los esposos, la gran mayoría de las veces. Yo sé que hay muchas mujeres ahora ricas, pero administran el dinero de sus esposos, no el que ellas han generado. Y muchos administran el dinero de ellas, porque claro, se casaron los jilguerillos de la revolución con las potras finas del francés del Petregal, ¿verdad? Uh-huh. Esas potrancas de caderas o de ancas muy poderosas, pues casaron con los borrachines y los cocainómanos clileros del PRI de los años previos al neoliberalismo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces había ese intercambio, pero si bien ni unas ni otras administradoras de los dineros del marido, administradoras o siendo administradas y padroteadas también, por sus maridos, tampoco han hecho nada. Y mira, yo quiero recordar un caso que me tocó conocer de cerca, de una actriz del cine mexicano, muy representativa, de esta generación que ya tiene más de 70 años, pero que gracias a la hojalatería y a la pintura, se conservan. Ay, doctor, gracias. Todavía, Formol, por Dios, sí. Nos ayuda bastante. Sí. Y ayuda además la Tomamos cápsulas física, y hay que reconocer esas virtudes. Que siendo más joven, en el segundo o tercer matrimonio, recibía unas tranquisas espantosas. Y que, bueno, si quieres te sigo platicando y lo dejamos. No me quiero quedar con la duda de quién se trata, pero tengo que ir a un corte, volvemos. Bueno, guapa. Perdóname, queda... en su momento. En su momento sí, muy guapa. Sí. Lo que queda, pues qué bueno que quede, doctor, pues cómo la querías. Mira, Diego Rivera pintaba mujeres feas porque le pagaban por eso, sí. Y la pintó a pero ella pintaba a las mujeres guapas porque le gustaban. Diego tenía sus preferencias. Entonces... sus buenos gustos. Estuvo como está en la pintura de Diego, desde luego. Bueno, pues... esta mujer habida cuenta de que estamos manteniendo el anonimato, pues lo que sí puedo decir es que estaba casada con un jovencito que era cantante de rock. Bueno, ya. Cocainómano y borracho, ¿verdad? Un alcoholicazo, pero a todo mecate. Y le ponía unas madrizas auténticas porque le ponía bueno, ese era el término que usaban, yo no lo usaba de ninguna manera, yo decía tranquiza, golpiza. Papalina. Y se le tuvo que poner incluso custodios personales y todo, pero ella regresaba, después de ser ayudada por las amigas de buena voluntad, regresaba al maltrato en esa... O sea, después de que indistinguible forma entre la adicción a una relación destructiva y el sadomasoquismo. Y bueno, pues esta actriz ha tenido incluso un programa, creo que dedicado a los testimonios de mujeres, y todo, y en la vida, Es su manera de hacer algo por las mujeres. Pues, sí, pero que simplemente que comparta su experiencia personal y que si tiene realmente todavía la huella indeleble de las tranquisas y de las golpizas y el recuerdo, pues carambas, se piensa que son mujeres que podían dar pie a la búsqueda de ayuda para otras que como ellas en otros escenarios, sin el poder económico, sin las amistades poderosas, sin la cercanía de la autoridad o del poder, bueno, pues no tenían quien las defendieran. Fíjate, Ernesto, a mí me gusta... Porque las tranquisas eran igualitos, los ojos morados y los golpes y las patadas en las piñas y los moretones en los brazos. No hay diferencia en las relaciones dependientes, en el misógino y la mujer sumisa. No hay clases sociales, no hay religiones, son bien democráticas. Sí, Uno domina y la otra se friega. Esta mujer, ¿cuántas relaciones destructivas crees que tuvo en su vida? Pues muchísimas, yo creo. Correspondía a un patrón muy importante. Sí. Así son las mujeres.
Esa es tu cruz. Y máxime por la edad que la mujer tiene ahora. Porque ahora es una anciana. Muy respetable, muy dinámica, muy guapa, muy lo que tú quieras. Pero es una mujer que ya vive en la tercera edad. Sí. Elástica. Elástica, valiente en muchas cosas, emprendedora. Con una actividad política, anodina, pero bueno, cercana a la autoridad y al poder. Ok, pero ¿cuánto tiempo tú crees que pudo entender? Eso es a lo que yo quiero llegar, Ernesto. A veces no somos capaces de darnos cuenta que somos víctimas de la violencia. El silencio, tú un día lo dijiste, qué tortura más terrible, y alguna mujer también me lo mencionó, qué tortura más terrible que me dejes de hablar. Qué agresión más terrible, eres mi esposo, dormimos juntos y tiene 2 semanas que no me hablas. La mitad de la obra qué difícil. La mitad de la obra de Rosario Castellanos, muerta como embajadora de México en Israel, sí. Pues tuvo como origen el maltrato emocional de su esposo, de su marido, de su compañero formal, el abandono, el maltrato, el desamor, sin azotadas y el de abuso puertas, emocional sin gritos brutal del marido y los silencios prolongados, hacen que ella se convierta en una mujer muy productiva en ese sentido, pero termina en el suicidio. Entonces, pero tampoco ayudaron a otras. Tampoco fueron capaces de decir, yo estoy siendo víctima de esto, como lo hicieron ya en los 90s, mujeres terapeutas, norteamericanas la mayoría, que pudieron plasmar sus experiencias personales después de un enorme trabajo terapéutico con los grupos familiares Al-Anon, consigo mismas, y regalando y compartiendo su experiencia con otras mujeres, sugiriendo ya entonces la necesidad de que salieran de sus hogares siendo maltratadas, pero también sin tener la posibilidad de decirles dónde ir. Fíjate esto ese es el motivo de este programa. Bueno, ya sabemos qué les pasó, quiénes son, qué les pasa. Conocemos quiénes son en este momento las mujeres maltratadas importantes de México. Sabemos quiénes son los machos, los misóginos, los impotentes sexuales que muestran sus debilidades ejerciendo el poder y la autoridad del control sobre una mujer. ¿Pero qué se está haciendo? Sí, está bien, Lucián, cumplen esa maravillosa función de orientar, de asesorar, de preparar y todo. Pero ¿qué pasa cuando la mujer no tiene dónde ir? Y para allá fue el comentario de las granjas y los anexos de AA, si no hay mujeres solidarias y generosas que abran el bolsillo para decir, aquí está un lugar donde puedas vivir mientras el Siam te recupera. Patricia Kelly y el doctor... Amén de lo que acabas de comentar. Dejaste una pregunta al aire muy importante. Si tenemos la solidaridad suficiente entre las mujeres para podernos apoyar de esa manera. Tú hablabas de gente que tuviera dinero y lo pudiera dar. Así es. Mujeres que a través de su servicio a otros y a otras pudieran resanar, voy a usar esa palabra, resanar esta toma de conciencia, ¿no? Me doy cuenta que tengo este problema y puedo ayudar a otros, es una manera de auxiliar. Pero yo no sé si todas las mujeres tengamos la capacidad o tuviéramos la capacidad de ayudar a otras. Pero creo que ayudándote a ti misma sería un paso muy importante. Ese es uno de los principios de la recuperación. Tú no le puedes transmitir un mensaje de vida a otro ser humano si tú estás muerto. Lo primero que tiene que ver el otro en ti es a un ser humano vivo, pleno, fuerte. Y eso no se puede inventar. Así como lo tontejo y lo rico no se puede simular, tampoco la fortaleza espiritual. No la puedes inventar, ni la puedes inventar como Rasputín hablando cosas bonitas. No se puede. O se tiene o no se tiene. Incluso en los médicos eso se llama actitud terapéutica, y es esa fuerza y esa cordialidad de algunos profesionales en todas las experiencias, en todas las especialidades, es lo que busca el cliente o el paciente. Entonces tú no le puedes ofertar un grupo que es una fuente de vida o una opción como es un grupo de autoayuda a otro ser humano transmitiendo un mensaje de vida si estás muerto o si te ves como si lo estuvieras. Entonces,
Claro que se requiere eso. Y también se requiere decir, y yo salí y esta es mi experiencia. Lo que yo te puedo compartir es mi experiencia de sufrimiento y cómo he sido ayudado por otros que iban adelante de mí para el día de hoy disfrutar de 24 horas de bienestar o cuando menos de tranquilidad. Poder decir a otro cómo le hice yo, no cómo lo han hecho otros. Esa experiencia individual y personal que constituye la base del servicio a otros, no solamente es la filosofía del grupo de autoayuda, cualquiera que éste sea, sino es la herramienta más importante para la recuperación. Entonces, esto es lo que quisiéramos que existiera en esa parte de la solidaridad, que en la mayor parte de las mujeres que nosotros escuchamos o que van a los SIAM, no se da porque infortunadamente, aunque esto es sociológicamente muy comprensible, van a acudir a estas instancias mujeres maltratadas, mujeres abusadas o niños maltratados y abusados con ellas, que pertenecen a estratos económicos, sociales y culturales bajos, gente que vive en la marginación o en la pobreza. Porque de las clases medias, si es que todavía existen, para arriba, la soberbia es impermeable a la solidaridad social. ¿Cómo me voy a mostrar de tú a tú, tete a tete, con una mujer que es la concubina del Teporocho, que vive en la ciudad perdida X, si yo tengo un caserón, una residencia en tal parte, y le voy a decir, mira, tú eres mi hermana, tú eres como yo, a mí me hicieron y me dijeron lo mismo que tú, que a ti. Tú eres yo, somos hermanas, aquí está mi mano, mi dinero y mi casa. No. Parecen Madres Teresas de Calcuta rescatando a sus maridos. Y no otros. Esos pobres infelices, en lugar de dejarlos y dedicar su tiempo, su dinero y su esfuerzo en la solidaridad, la ayuda, el servicio para otras iguales, sus pares, sus hermanas. Fíjate, Ernesto, con este concepto, te lo estaba planteando ahora en el corte, con este concepto que ahora reconocemos o identificamos a la violencia intrafamiliar, pues todos, en mayor o menor medida, hemos vivido y hemos crecido en violencia, con violencia en casa. Así es. No es necesario a veces, y yo quisiera insistir en este asunto, no es necesario nada más que mi papá me pegue, que me haya dejado marcadas las hebillas, sacar el cinturón, me jalara los cabellos, o que mi mamá se cansara de darme de nalgadas y cachetadas, cada uno a su capacidad, ¿verdad? Pegan todos, cada uno a su capacidad. Sino que hemos hablado de que la violencia puede ser el no hablarme, el control del dinero, la humillación constante, emocional. Aquellas son víctimas de violencia las que están encerradas en su casa y no las dejan salir, las que les prohíben trabajar, las que están encerradas y no les dejan ver a su familia. Eso también es muy importante, ¿no? No sales a ver a tu mamá. No puedes ver a tu hermana, que ni venga tu hermana porque me cae bien gorda. ¿Y cómo que te vas a ir a cenar con tus amigas? Nah, ¿qué te Los pasa? parientes del sol, mientras más lejos mejor, así es que aquí no quiero a nadie. Y luego te dicen, ¿y tu amigo es el que es maricón? familia, Oye, pero ¿no? si es gay, ¿qué importa? Voy a salir a cenar. Pues no le hace, me cae gordo por maricón también, ¿no? Y llega un momento en el que las mujeres, pues no salen, esas son las palabras que utilizan, no estoy diciendo que así se diga, pues son las expresiones que se hacen. Entonces resulta, doctor, pues que en mayor o menor medida, muchos hemos sido víctimas de violencia intrafamiliar con todas estas definiciones, aunque nunca en la vida nos hayan puesto la mano encima. En casa, ni papá ni mamá, ¿no?
Hubo distancia, una relación de que casi no nos vemos con esta persona y yo descubro que a pesar de que no nos vemos, yo la sigo celando. De hecho, aparte de que la hago sufrir a ella, yo sufro también. Yo recuerdo que desde chiquito yo abusaba tanto emocionalmente de mis hermanas. De hecho, siempre tuve celos de ellas porque mis papás siempre les prestaron mayor atención a ellos. Yo, por lo menos, yo sentía eso. Yo me considero una persona que manipula a todo mundo, sea tanto hombres como mujeres. O sea, quiero que las cosas se hagan a mi forma y cuando no, hago berrinche. De hecho, a las mujeres les llego por el lado sentimental y me les pongo a llorar y suelto lágrimas con tal de que las cosas se hagan a mi forma. Yo creo que eso no es... Hacer y practicar la herramienta más importante que existe para la recuperación del enfermo alcohólico y que es el servicio. Los tres grandes legados de Alcohólicos Anónimos son el servicio, la unidad y la recuperación. Y si no se hace servicio, si no se practica como algo cotidiano en favor o para la recuperación de otros enfermos que aún están sufriendo, pues el alcohólico degenera y muere. Entonces es muy sencillo ir a hacer terapia de nalga a un grupo y quedarse con un callo en las nalgas como de mandril, pero sin hacer absolutamente nada más, y eso no va a funcionar. Pero cuando menos existe una instancia para los alcohólicos, lo que no hay es instancias donde puedan militar, vivir y recuperarse, tanto las mujeres golpeadas o maltratadas física y emocionalmente, como los niños, muchas veces hijos de estas madres golpeadas y maltratadas, o niños a su vez víctimas de maltrato y abuso. Pero nuestro tema el día de hoy era la inexistencia o casi inexistencia de albergues, de instituciones, donde una mujer maltratada pueda acudir para quedarse durante el tiempo que sea necesario para su recuperación y obtener, no teniendo recursos para ello, una asistencia médica gratuita, psicoterapéutica y de recuperación de una salud severamente afectada por el estrés traumático constante de vivir con un individuo maltratador o golpeador. Y eso es lo que nos preocupa. Por ejemplo, en Querétaro, cuando empezamos a percatarnos que para que haya violencia en las calles, un hombre o una mujer violentas salen de un hogar donde radican y viven o sobreviven a la violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Pero en términos sensiblemente claros, violencia doméstica especifica un poquito más lo que es el tema de nuestro programa diariamente, en el que hemos hecho un tedioso quizá hincapié cotidiano y que ahora repito con sorpresa y con risa, una risa entre de satisfacción y de extrañeza. Leemos todos los días como si fuera algo que se está descubriendo apenas en el año 2000. Y entonces aparecen encuestas, aparecen comentarios, aparecen especialistas. Declaraciones oficiales. Chistosos que en la vida han trabajado en esto, pero que ya se empiezan a decir especialistas. Y así aparece, por ejemplo, una encuesta sobre violencia intrafamiliar en 1999, que dice que casi el 66% de los hogares urbanos, que en casi el 66% de los hogares urbanos, uno o más de sus integrantes experimenta algún tipo de violencia. Así como sondeos que apuntan que el principal agresor es el jefe de familia, pues en el 49.5% de los actos violentos, los jefes de familia son precisamente los victimizadores y los que padecen estas agresiones con más frecuencia son los hijos y la madre con 44.9% y 40% respectivamente. Deja ahí esa cantidad, ahora volvemos. Hablabas de la violencia que viven las mujeres, fundamentalmente en los hogares por parte del varón.
Sin embargo, fíjate que otras notas, buscando notas precisamente sobre el tema, me encontraba yo con una en la que decía que la mujer no solo es víctima, sino también victimaria en los casos de violencia, indudablemente con una escala mucho menor que la de los machismos, la de los varones. Pero si hiciéramos, Ernesto, si hiciéramos un balance así a ojo de buen cubero a lo que la memoria pudiera traer en este momento a tu cabeza, ¿predominan las agresiones por parte de quién? En los participantes de este programa, en las participantes de este programa. Si tratáramos de decir en Kelly Lamoglia y la familia, en estos 8 años y fracción de trabajo, ¿qué hemos encontrado? También, ¿qué podrías afirmar? Que si hubiéramos hecho una encuesta, que no se ha hecho, por el número importantísimo, impresionante de casos en estos casi 9 años, no nos debe quedar la menor duda que, cuando menos en los testimonios dichos en este programa, el varón, en la mayor parte, el jefe de familia, como señala esta encuesta, efectivamente el varón es el que un número mayor de veces resulta el agresor. Aunque cuando hablamos de maltrato infantil en el programa, resulta que la madre es la principal agresora. En tanto maltrato físico, no puedo precisar si en el maltrato físico y emocional del niño hay una buena parte donde el maltrato emocional corresponde al papá, casi exclusivamente, y el maltrato físico y emocional a la mamá. Obviamente esto tiene relación entre las circunstancias de que en todo el mundo el niño permanece más tiempo al lado de la madre. Por tanto, hay mayor oportunidad, tanto de beneficio como de perjuicio, en la relación madre-hijo, y cuando existe violencia, pues obviamente el perjuicio tiene la oportunidad de aparecer durante más horas del día en la figura del niño y de la mamá. Ahora, hay algo muy importante que quizás sea lo interesante o la médula del mensaje que queremos transmitir este día. El artículo al que yo me referí en el primer corte, en esta encuesta sobre violencia familiar, que es un artículo de Carolina Gómez Mena, que apareció en La Jornada el jueves 11 de octubre de 2001, se señala algo que es muy cuestionable. Se dice primero que se sabe que entre el 50 y el 80% de las familias que sufren violencia no solicitan ayuda debido a que la víctima tiene miedo a denunciar y carece de posibilidades de mantenerse económicamente. Asimismo dice, de las denuncias por maltrato físico interpuestas en las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, cerca del 60% de las mujeres agredidas se retractan a los pocos días. Y esto lo señala nada menos ni nada más que esta señora muy distinguida panista, Ana Teresa Aranda Orozco, directora general del Sistema DIF Nacional, quien agregó que es principalmente la necesidad la que las obliga a permanecer como víctimas dentro de sus hogares. Me imagino que la necesidad económica, por supuesto, no otro tipo de necesidad. Y aquí es donde viene lo que es absolutamente cuestionable y que da origen a la parte más importante, o que creemos que sea más importante de este programa. Fíjense nada más. Dice, por ello el DIF planea establecer un nuevo modelo de atención para madres agredidas, mediante la instauración de centros de los que, además de recibir atención integral, se les permitirá permanecer en el lugar con sus hijos, informó Aranda Orozco en entrevista. Fíjese, el DIF planea establecer un nuevo modelo de atención para las madres agredidas. Planea. Y luego dice, y es que aunque diversos DIF estatales cuentan con estancias de recuperación para mujeres, muchas veces estas se niegan a permanecer en ellas debido a que no quieren dejar a sus hijos con el agresor. Esto se debe, dice,
a que en ocasiones el padre de familia también agreda a los hijos, sobre todo porque no tiene conciencia de cuál es la diferencia entre una medida disciplinaria y el maltrato o violencia. Y esto lo dice Arturo Cornejo Moreno Valle, su director de Asistencia Jurídica y Adopciones del DIF, pero resulta que buscamos y buscamos y buscamos en los estados donde llegamos, y resulta que donde mayor información nos envía, que es en Querétaro, hay un número impresionante de sitios de asistencia para niños, adultos, etcétera, y no hay uno solo para mujeres maltratadas. Del DIF. Sí, no hay uno Estamos hablando solo. del DIF, exactamente. Vamos a ir a corte comercial. Mi problema en realidad es que estaba leyendo el libro del Triángulo del Dolor y me doy cuenta que yo tengo todas las características de una persona misógeno. Entonces yo descubro a través de una relación que llevo. Bien impactado con las cifras que tienes en la mano, ¿verdad? Un Sí. tema difícil, Sí, la realidad difícil es de que sí. aceptar. Pero quisiera yo empezar el comentario diciendo que lo que me sorprende más es que en el último año, aproximadamente, año y medio, repentinamente hayan descubierto la violencia intrafamiliar, diversos profesionales y una buena cantidad de instancias oficiales y privadas, y que publiquen ellos también con asombro algunas cifras sobre este fenómeno social que han sido tratadas y cuestionadas por nosotros ya casi 9 años o un poco más, y en el programa específicamente pues llevamos 8 años y medio haciéndolo diariamente y hablando, diciendo y afirmando que cuando se habla en México de violencia y en el mundo, no nos debemos ocupar tanto de la violencia que existe en las calles y que esa Que existe, que es real. responde a la circunstancia social, no solamente de la actualidad, sino es una violencia social que se ha dado desde la historia de la humanidad y que es una parte que corresponde al desarrollo de las comunidades, es una parte de la patología económica y de la patología social, y que es también una buena parte que corresponde al aspecto político del estudio de los grupos humanos, y que ahí va a estar en un porcentaje que casi no varía. La violencia en las calles, la violencia externa, ahí va a estar siempre. Los robos o los delitos contra el patrimonio en términos generales, parte de las encuestas sobre homicidio, intento de homicidio, parte de lo que ha sido dado en llamar los delitos del orden común, en fin, una cantidad importante en números, pero que se minimiza y se convierte en algo intrascendente